Bueno, pues vamos ya con la última conferencia de estas jornadas de Misterio en el Castillo. Es el turno de Carlos Canales. Bueno, como yo siempre digo, posiblemente Carlos sea la persona más polifacética que yo conozco. Es abogado, escritor, diseñador gráfico, ilustrador, divulgador, informático especialista en jurismática. Además, es compañero, amigo en la escóbula de la brújula, y por si todo esto fuera poco, hace una cosa que se embotella. Su nombre es Amarillos Viejos y es una cerveza que está buenísima. Además, soy alérgico. No a la cerveza, por cierto, no a la cerveza. También. No a la cerveza. Bueno, él ha colaborado durante unos 13 años aproximadamente con el programa de Onda Cero La Rosa de los Vientos, que presentaba y dirigía nuestro añorado Juan Antonio Cebrián. Como investigador, es un gran experto en historia militar. Ha realizado un sinfín de publicaciones tanto en revistas especializadas como en libros, lo cual me lleva a decir que su faceta como escritor, bueno, es inabarcable. Ya no sé cuántos libros lleva, 60 o no sé, muchas decenas. De hecho, bueno, por alguno de ellos ha obtenido junto a Miguel del Rey lo que es el 9º Premio Algaba de Biografía, Autobiografía, Memorias e Investigaciones Históricas por esa obra Naves Mancas. Y siguiendo esa línea de publicación histórica, acaba de publicar Campos de Muerte, Geografía del Mal, que es un libro que también he escrito junto a Miguel del Rey, que concluye una especie de trilogía que han escrito sobre esas trágicas guerras mundiales que han marcado el siglo XX, ¿no? Y todos esos trágicos sucesos. Y nos trae una conferencia que, bueno, pues que nos ha dado largas conversaciones muy curiosas, incluso entre conferencias. Estamos aprovechando también para soltar algunos de esos chascarrillos cuando la realidad imita la fantasía. Lo que sí que os puedo decir es que con total seguridad muchas de las cosas que va a ir diciendo, que va a ir contando, independientemente de que son verdad, os van a sorprender muchísimo. Y si no, al terminar la conferencia ya me lo diréis. Os dejo con Carlos. Buenas noches a todos. Vamos a ver. Como no han funcionado las cosas como van a funcionar, en vez de tener una preciosa presentación Keynote de Mac, vais a ver una cutre presentación PowerPoint. Salvo ese pequeño detalle, como se puede exportar, pues no pasa nada. El problema que me da un poco miedo es que veo que va un poco más lenta la presentación de diapositivas porque no son frontales, sino que iban animadas. Entonces, bueno, vamos a intentar acelerarlo porque no nos comeríamos el tiempo. Y vamos a hablar de esto. A ver, lo que voy a contar básicamente es una cosa que es muy fácil de comprobar por cualquiera de los que están aquí. No es nada complicado. O sea, es algo sencillo y que todos los que estamos aquí sabemos que ocurre. Es una cosa muy extraña. Yo no voy a dar hoy ningún intento de explicación de nada de lo que voy a contar. No voy a exponer ninguna teoría, no voy a contar ninguna de las teorías que hay muchas. No voy a hablar de nada de lo que ha intentado por parte de la ciencia en múltiples disciplinas, desde la sociología y la psicología hasta la física cuántica, de intentar explicar el disparate de lo que vamos. Esto es una anomalía, como el título de la conferencia indica. Son anomalías, son lo que los informáticos, y sé que hay aquí alguno, llaman bugs, bichitos, insectos, o sea, cosas que no tenían por qué ocurrir, pero que sin embargo parece que ocurren y que dan la sensación de que existe una especie de entrelazamiento entre todos nosotros y el universo, como si formáramos parte de una especie de conjunto que en ocasiones tiene errores o presenta fallos de programación. O sea, esto es algo muy de la película Matrix, pero es que es un buen ejemplo. Son errores o incidentes que no tenían que ocurrir, pero que sin embargo, como ocurren, los podemos descubrir solamente cuando han pasado. Por eso digo cuando la realidad imita la fantasía, porque aquí no vamos a hablar necesariamente de coincidencias seriales o casualidades, sino de elementos que quedan registrados
en las actuaciones humanas, bien sean en el arte o bien en cualquier otra actividad. Eso puede ser, o podría haber elegido, desde cuadros y pintura hasta incluso música, pero he decidido limitarlo a lo que es más fácil y asequible, que sería la literatura y un poco de cine. El cine para mí en este tema se ha convertido ahora mismo en lo más interesante porque hay mucho, y sobre todo porque hay un montón de gente muy, muy friki que se dedica a investigar en esto y está llegando a conclusiones realmente raras, porque bueno, ni siquiera buscan conclusiones, ni siquiera intentan explicar por qué, lo que intentan es encontrarlo. Es como un juego de búsqueda, que por cierto es bastante divertido, pero que normalmente no somos capaces de averiguar hasta qué ha ocurrido. Con lo que voy a intentar terminar la última parte de mi presentación de hoy con algo que aventura lo que va a ocurrir, pero que en realidad fue escrito ya. En este caso es de cine porque es más visual y se ve mejor, pero podría haber elegido cualquier otro tipo de elemento porque es realmente sencillo encontrarlo una vez que sabemos qué ha ocurrido. Para centrarnos, porque no sería rarísimo, lo he dividido básicamente en una serie de categorías. La primera sería esto: casos que lo que ocurre ya ha ocurrido, pero no ha ocurrido en un pasado, sino que ha ocurrido en la ficción, en un mundo que no existe. Podría haber buscado muchísimos casos, pero me he decidido centrar en algunos que son relativamente conocidos, porque el ser conocidos los hace especialmente llamativos. Este señor es Morgan Robertson, ese tipo calvito que ven ustedes ahí. Nació en 1861 y murió en 1915. Era lo que pone ahí, era un oficial de la Marina Mercante, bastante competente. Él fue uno de los inventores del periscopio moderno y murió relativamente joven, con 53 años, en un hotel, por causas que nunca estuvieron muy claras, pero aparentemente se atribuyó, como dice ahí, a una enfermedad cardíaca. Este señor es famoso porque escribió esa novela cuyo título aparece ahí, Futilidad, el hundimiento del Titán. Es una novela. Robertson vivió con una frustración toda su vida, y es que quería vivir de escritor, pero nunca lo logró porque no ganaba el dinero suficiente. Hacía novelas de bajo presupuesto, lo que parecía a las Pulp Fiction, o sea, novelas baratas, sencillas, que se vendían relativamente bien, pero no en el número suficiente como para que él llevara una vida desahogada y que le permitiera vivir de lo que él quería, que era tener un gran éxito como escritor, que nunca logró. Y una pena, porque este libro es genial. No por el contenido, sino por cuándo se escribió y lo que cuenta, y ya lo están viendo. Él escribe en 1998 una novela en la que trata la historia de Rowland, un exoficial como él de la Marina, pero en este caso militar, de Estados Unidos, que cae en desgracia porque es un alcohólico, un borracho y le pasa todo tipo de desgracias. Pero logra un empleo en un barco que es el mejor de su tiempo, una maravilla de la ingeniería náutica de la época. Ese barco se llama el Titán. Recuerden, 1898. A la izquierda, bueno, en su caso, ahí verán que pone en caso número 1, esto es lo que describe, en líneas generales, del Titán en su libro Robertson en 1898. Y es que se hundió en el mes de abril en el Atlántico Norte al chocar con un iceberg en el lado de estribor, o sea, el lado derecho, a 400 millas náuticas de Terranova, 740 kilómetros. El barco tenía 800 pies, 224 de largo, 25 nudos de velocidad, 3 hélices, 24 botes, que no eran suficientes para salvar a toda la tripulación. Era la mayor embarcación en su mundo a flote, en la novela, en la ficción, y tenía compartimentos estancos, lo que le permitían hundirse por sectores y ser prácticamente insumergible. De los 2.500 pasajeros que van en el barco, cuando choca el iceberg en la novela, muere el 50%. Ahora vean esto. El RMS Titanic 1912, ¿le suena, no? Esta es la realidad. Hundido en el mes de abril en el Atlántico Norte al chocar con un iceberg a 400 millas de Terranova, 740 kilómetros por el costado estribor. Tenía 882 pies de largo, era un poco más grande. 22,5 nudos de velocidad, era un poco más lento. 3 hélices, 16 botes salvavidas más 4 plegables. Eran insuficientes para salvar a la tripulación. Era el mayor barco de su época y era insumergible. Tenía compartimentos estancos y de la tripulación y pasajeros, 2.200, murió el 50%. ¿A qué mola? Vale, esto podría decir, bueno, este tío tuvo una suerte, una potra que no era normal. Robertson nunca consideró, porque esto se supo, claro, por cierto, un niño llevaba el libro en el Titanic. Un niño llevaba este libro, llevaba Futility en Titanic. Se ha publicado en español hace muy poco, hace unos 4 o 5 años. Realmente lo curioso es que Robertson, que nunca se consideró un profeta, ni que pensaba que tuviera ningún tipo de visión extraordinaria, ni ningún poder, en 1914 publicó otro libro,
Era un libro pequeñito, un relato corto que se llamaba así, Más allá del espectro. Más allá del espectro era un relatito corto que iba en otro libro, en un grupo de libros de cuentos, y se desarrollaba en el año de su publicación, en 1914. Básicamente contaba una historia bastante interesante. Japón, que en 1905 acababa de vencer a los rusos en guerra, era el dueño ya de amplias zonas de China y de Corea, desde la guerra contra China en 1895, y se plantea que Estados Unidos en el futuro va a ser una amenaza para su poder de expansión en el Pacífico. Por lo que los japoneses, que son los malos de la novela, deciden que la mejor solución es hacer lo que hicieron contra los rusos en Port Arthur, un ataque por sorpresa, sin declaración de guerra, contra los Estados Unidos. Por supuesto, no hace falta decir que eligen Pearl Harbor, en las Islas Hawái. La cuestión, izquierda, como en el caso anterior, lo que describe Robertson en Más allá del espectro. Fíjense en que la fecha es 1914, diciembre. Si cambian un número, solamente un baile, verán que sale diciembre de 1941. Esto es importante por razones obvias. En la ficción, Japón decide atacar preventivamente a Estados Unidos, elige, como he dicho, Pearl Harbor, en las Islas Hawái, y hace un ataque secundario contra las Filipinas, ocupadas por Estados Unidos, en 1898. El ataque se prepara para un domingo de diciembre, que es un día que vengan los americanos vulnerables. Los japoneses, es en el año 1914, apenas había aviación militar, con lo cual usan máquinas voladoras, y las armas que utilizan son bombas brillantes que caen del cielo. Por supuesto, Japón pierde la guerra porque son los malos. Esta es la realidad. Japón atacó preventivamente a Estados Unidos. Eligió como objetivo la base principal de la Escuadra del Pacífico en Pearl Harbor. El ataque secundario tuvo como objetivo principal las bases de Clark y Subic Bay en Filipinas. El ataque se preparó para un domingo de diciembre, el 7 de 1941. Vean el número, simplemente hay un baile de un número. Usaron, por supuesto, bombarderos y cazas escolta, y Japón pierde la guerra. El libro de Robertson no es el primer libro que habla de una guerra posible futura entre Estados Unidos y Japón. De hecho, le sonará el nombre Jack London, el famoso escritor de novelas de aventuras, que fue corresponsal de guerra en la guerra ruso-japonesa, aventura en un cuento una posible guerra entre Estados Unidos y Japón por el control del Pacífico en el futuro. Pero nunca llegó al estilo de precisión que llega Robertson. Bueno, este caso lo he cogido porque si rastreamos la literatura podemos encontrar decenas de ellos. Solamente hay que ponerse a buscar un poco. Las aventuras de Arthur Gordon Pym, Edgar Allan Poe. Este libro es aún más interesante porque Edgar Allan Poe es un novelista muchísimo mejor que Robertson y además tiene una particularidad muy interesante, es que fue realmente el primer escritor del mundo que vivió de sus derechos de autor, o sea, que vivió como profesional de la literatura. Es verdad que no tan bien como se podría vivir ahora a su nivel de éxito, pero lo logró. Bueno, por supuesto, es uno de los modernizadores de la novela gótica, fue el creador de la moderna literatura de detectives y escribió un libro, que es el que han visto, en el cual describe un hecho que es parte de la ficción de las aventuras de Arthur Gordon Pym. El hecho es que está escrito en 1838, esto es importante. Una goleta ballenera, la Grampus, naufraga, verán que las letras van muy lentas, es el único problema que estamos teniendo. Naufraga cerca del Atlántico Sur, muy cerca de lo que son las Malvinas, las Islas Malvinas, cerca de la costa argentina, a unas cuantas millas al este del Cabo de Buena Esperanza, es decir, de Sudáfrica. Quedan 4 supervivientes abandonados en una barca, que deciden jugarse a suertes quién tiene que morir para que los otros sobrevivan, se lo tienen que comer y beber su sangre. Deciden usar unas pajitas y la más corta la saca un grumete que se corta el cuello y los demás se beben su sangre y se lo comen. Se llamaba Richard Parker. Los 3 supervivientes son rescatados luego por un barco. 1884. La goleta Mingonet, una goleta de recreo, naufraga a unas cuantas millas, que la diremos por una tormenta, en el Atlántico Sur, a 1.600 millas al este del Cabo de Buena Esperanza, muy cerca de las Islas Malvinas, en el Atlántico Sur. Hay 4 supervivientes que quedan en una barca. Por supuesto, dado la situación, uno de ellos, que está gravemente enfermo, decide nosotros 3 liquidarlo. Entonces, con una navaja, le cortan la garganta, se ven su sangre y se lo comen. No hace falta decir que se llama Richard Parker, claro. Es decir, los 3 supervivientes son los recogidos por un barco. ¿A que bola también? Bueno, esto empieza a complicarse porque, en realidad, nosotros podíamos buscar todas las anomalías de este tipo que quisiéramos. Si nosotros nos fijamos en la literatura estándar, podemos hacer como pequeños flashes para ir entresacando elementos de
copia de la realidad de la fantasía tantos como queramos. Creo que se lee, ¿no? La nave Apolo se posó en la superficie de la Luna. Tras varios pequeños brincos pudo estabilizarse. Se abrió su rampa y por ella ascendió el comandante Armstrong para pisar por primera vez el suelo de este mundo desconocido, el Esther del Rey, 1954. El resto ya lo sabe. Es todo cierto. La nave Apolo se posó en la Luna, no Apollon. Su comandante se llamaba Neil Armstrong. El 21 de julio de 69 a las 2:56 hora internacional, al sur del Mar de la Tranquilidad. ¿Cómo funcionan estas cosas? El Esther del Rey tiene 4 de las introducciones más proféticas de la historia de la ciencia ficción, no sus libros, solo sus primeras frases. Es toda una leyenda en esto. Entonces, podríamos hacer un programa solo sobre el Esther del Rey y algunos otros escritores de ciencia ficción americanos, solo con las aperturas de sus libros. Pero me he centrado en esto porque la nave Apolo está recogida, es decir, es un hecho tan importante para la historia de la humanidad que si esto funciona de alguna manera mecánica no puede ser casual. Tiene que estar en más sitios. Es que está en más sitios. Por supuesto, como podrán sospechar ya a estas alturas. Antes de volver al Apolo, se ven en el cielo las estrellas menores y satélites que giran alrededor de Marte. Tiene nombre, atención, de miedo y su interior vista del planeta central 3 veces su diámetro en el caso de la primera y el quíntuple en el caso de la segunda. Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver. Esto tiene un pequeño problema. Y es que lo ha escrito 156 años de que se descubran, se refiere a Phobos y Deimos. Miedo y terror, las 2 lunas de Marte. Las distancias y las proporciones son correctas. Es decir, está perfecto. O una de dos. O era un astrónomo que te cagas, o tuvo una suerte que es imposible de configurar. Seguimos. No estoy explicando mucho. Lo explico más adelante. 3. Volvemos al Apolo. El mejor lugar para el lanzamiento se pensó que debía estar situado entre los 28 grados al norte del Ecuador y los 28 grados al sur. Florida era un lugar idóneo. De la Tierra a la Luna, Julio Verne, 1865. La estación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de los lanzamientos de cohetes espaciales, que vuelve a llamarse Cabo Cañaveral, la Cape Canaveral Air Force Station, es la instalación de comando espacial de Estados Unidos. Es donde salen los envíos de cargas pesadas y donde se hizo el programa entero de lanzamiento de la serie Apolo. No hace falta que les diga que está en Florida y que está en el paralelo 28. Más. Venga, seguimos. Esto es mucho más complejo. Hasta ahora, lo que he citado eran elementos casuales que parecen seguir un ritmo. Aquí entramos en cómo funciona la mecánica de la copia o de la realidad de la fantasía. Y es que nosotros podemos imitar voluntariamente a la fantasía. Un ejemplo. Cuando Estados Unidos decide bautizar a su primer submarino nuclear, Nautilus, lo hace en honor a Julio Verne. No es una casualidad. O sea, se elige el nombre de Julio Verne y lo llamamos así porque queremos. Esto es distinto. En la nave de la Tierra a la Luna se llama Columbia. Paredes de aluminio 20 centímetros, 3 tripulantes, 4 días de vuelo, 97 horas, 40.000 km/h de velocidad. Michael Nichol, atención a esto, Nichol el navegante. Coste total 12 millones y pico de dólares. Seguimiento, un telescopio en las montañas rocosas. Retorno, aterrizaje en el Océano Pacífico. Atención a esto. Nombre de la nave, Columbia. Estructura, paredes de aluminio de 30 centímetros, era 10 más grueso. Tripulantes 3, 4 días, 97 horas, exactamente igual. Velocidad, 2.000 kilómetros menos por hora. Navegante, atención, es Michael Collins, Nichols al revés. Coste total, 2 millones de dólares más, suman la inflación, que siempre es una pesadez. Telescopio de Monte Palomar en las rocosas, aterrizaje en el Océano Pacífico. Esto es todavía peor. Houston no planteó esto así. De hecho, el Columbia hace un cambio en el posicionamiento de retorno. Ellos tenían varios sitios seleccionados de posible amerizaje, pero finalmente había una tormenta, con lo cual desviaron ligeramente la caída a 1.500 kilómetros al sudeste de Hawái, a 4 millas de donde cayó la de Julio Verne. El Pacífico no es pequeño, se lo garantizo. A ver, esto ya es más raro. Aquí ya no estamos hablando de casualidades seriales o de coincidencias. Aquí estamos hablando de elementos matemáticos introducidos dentro de un texto, con lo cual la complejidad de la creatividad o de la creación de algo así es imposible. Imaginemos que un conspiranoico hubiera decidido que Michael Collins fuera
El navegante, vale, lo podemos hacer, porque sabías lo de Nicol, pero bueno, hay que buscar un piloto de la Fuerza Aérea que se llame así, que tenga características para ser astronauta, es difícil de narices. Pero vamos, puedes también cambiar el nombre. Pero os aseguro que acertar a 4 millas en el Pacífico, ni de coña. Esto es todavía peor, porque este caso lo he elegido no porque tenga un registro gráfico igual que los anteriores, sino porque plantea un problema añadido. Esto es un caso de anticipación. 36.000 muertos tras la erupción de un volcán en la isla asiática de Pralape. Daniel Samson, redactor jefe del Boston Globe, el 26 de agosto de 1883. Dice, bueno, ¿y qué tiene de importancia? Nada, se adelantó un día, fue al día siguiente. Esto es una premonición directa, 24 horas. Nunca supo explicar cómo había llegado a esta conclusión. De hecho, esto se supo en el momento, porque es demasiado llamativo. Nunca consiguió explicar Samson cómo logró la noticia, de dónde la sacó. Nunca dijo que fue un sueño, tuvo una inspiración. Se contradijo varias veces y vivió toda su vida sin saber por qué él había adivinado que 30.000 personas iban a morir al día siguiente que él publicara la noticia de algo que no había ocurrido todavía. Luego voy a hablar un poco, cuando pare un momento, para intentar explicar algunas cuestiones de lo que estoy mostrando. Antes de pasar a esto, la primera parte verán que tiene 2 elementos en común. Uno, está escrito, luego hay una prueba gráfica, que es uno de los elementos siempre complejos en la investigación de los misterios. Y lo segundo, los datos de la prueba son extremadamente precisos, pero no son exactamente iguales. Hay ligeros matices que lo cambian. Esos ligeros matices es lo que para mí lo convierte en algo mucho más complejo y mucho más preocupante que si fueran exactos. Porque la exactitud puede derivar de la casualidad, esto también. Pero aquí hay un elemento causal que va más allá, y es que hay una intencionalidad en el que escribe de escribir una situación, y hay una intencionalidad en el que lo hace de hacerlo sin saber que está escrito, lo cual lo hace todavía más sorprendente y más extraño. Podríamos estar con literatura mucho tiempo, pero yo quería mostrarles algo raro. Entonces, para mostrar algo raro, quería alejarme de lo que ya hemos visto. Vamos a adivinar el futuro, ahora mismo. Vamos a ver lo que va a ocurrir. Pero vamos a ver lo que va a ocurrir porque lo han visto alguien hace 10 años. Fíjense que son más curiosas. Bueno, primero he empezado por una pequeña anécdota divertida de casos extraños. Marcel y Filemón, es muy conocido. ¿Lo ven? ¿Ven algo raro? Fíjense con calma. Miren las Torres Gemelas. 1993. ¿Qué hay a la derecha? Un avión incrustado. ¿Lo ven? 1939. Ahora lo señalo. Miren. Ahí. Benjamín Solari Parravicini, que es uno de los más grandes psicógrafos adivinadores de Argentina, describió lo mismo en el año 39. Es interesante porque en ambos casos hay una representación gráfica. En el caso de Benjamín Solari, con un texto escrito además. Puede ser casual, pero es sorprendentemente casual. Es decir, incluso en la parte cómica de Martillo y Filemón tiene gracia, ¿verdad? Bien incrustado. Esta está graciosillo, la forma en la que está. He cogido este caso porque yo prefiero centrarme en algo mucho más claro. Bueno, si esto existe, ¿cómo lo averiguamos? ¿Dónde está? Entonces, lo que ha empezado a hacer mucha gente es intentar buscarlo en el elemento más fácil de buscar. El libro tiene un problema. ¿Han leído o visto la película Los 3 días del cóndor? ¿Alguien? Nadie. Hombre, no lo puedo creer. Uno, menos mal. Es una unidad de la CIA que se dedica a leer todas las novelas que se publican en el mundo. Todas. Para averiguar posibles atentados contra Estados Unidos o formas de guerra encubierta desconocidas, usando simplemente la imaginación de los novelistas, porque si alguien no piensa, alguien no puede llevar adelante. Esto es muy interesante porque, un ejemplo, hay una novela de Fred Forsyth, la última, en la cual los terroristas, los malos, que son, como siempre ahora, musulmanes, quieren acabar con varias ciudades de Occidente. Y el arma que deciden utilizar son barcos cargados de gas licuado de petróleo, CLP. La mayor explosión que ha habido en la historia de la humanidad después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, o las de bombas atómicas de prueba,
fue la detonación de un barco cargado de CLP en el puerto de Halifax, en Nueva Escocia, en 1917, que destruyó la ciudad entera. Bueno, pues es el mismo caso. Es decir, si alguien puede pensar que se puede atacar con barcos de CLP una ciudad, alguien lo puede ejecutar. Bueno, pues la unidad de la CIA de esa película, de esa novela, se dedica a buscar posibles ideas de alguien que se le ha podido ocurrir cómo atacar a Estados Unidos o crear cualquier maldad en la ficción. Bueno, pues eso es muy difícil, porque exige tener analistas, interpretadores muy sofisticados. Sin embargo, hay un medio que está al alcance de todo el mundo, donde esto se puede ver de una manera muy sencilla, donde no hay que leer, no hay que estudiar, no hay que investigar y no hay que analizar: el cine. Así que hay un montón de frikis que se han dedicado a buscarlo en cine. En solamente una semana he encontrado 29 películas que adivinan a la perfección elementos del futuro. Antes de ver esto, muy importante, cuando digo adivinan, no me refiero a que, por ejemplo, avancen el teléfono móvil o el viaje a Marte. Eso no es adivinar, eso es prospectiva. Tampoco me refiero a que adivinen elementos casuales o que la realidad copia la fantasía es profeso. Cuando Nike decía hacer las zapatillas de Regreso al Futuro, lo está haciendo aposta. Es como si yo mañana meto un condensador de flujo que no existe en un DeLorean. Pues no vale, ya está, ya lo sé. No me refiero a eso. Me refiero a quien inconscientemente está reflejando el futuro sin saberlo. Por ejemplo, lo contaba esta mañana hablando con alguien porque no es el caso. El año pasado se estrenó una película, Los Vengadores, en la cual el malo, Ultron, es un actor que ahora mismo me acuerdo del nombre, que es el de Stargate, que no me acuerdo quién es. Y el bueno es Iron Man. O sea, el actor de Iron Man, Robert Downey Jr., creo que es. Bueno, hace 20 y tantos años, cuando eran muy jovencitos, habían hecho una película juntos. La única película que habían hecho juntos. Eran los protagonistas de una película de juvenil americana. Y hay una escena, un solo plano en el que están juntos, junto a una pared. En la pared hay una pintada. En la pintada se lee perfectamente lo que pone: Los Vengadores de Avengers. La película que hicieron 20 años después. Bueno, pues me refiero a esto. Así que he elegido una porque hay que elegir una. Soy Leyenda. Es que el nombre va perfecto. Soy Leyenda la produjo la Warner Bros. Esto es importante, ¿eh? El año 2007, también es muy importante el año. O sea, va a hacer ahora dentro de poco 10 años. Lo que narra, que supongo que la han visto todos, porque es la segunda versión de una película anterior que se llama El último hombre vivo, que era Charlton Heston, pero así como la Charlton Heston, una película que no tiene especialmente nada que mostrar, esta tiene una serie de rarezas extremadamente notables. Como saben, en el año 2009 ha habido una infección que ha acabado con la vida en el mundo a esa escala, porque el protagonista de la película vive solamente en Nueva York y se supone que es el único hombre vivo, por lo menos en Nueva York. Es un teniente coronel del ejército especializado en guerra biológica que intenta evitar un virus que se hizo teóricamente para curar el cáncer y que ha convertido a las personas en zombies. Supongo que prácticamente todo el mundo la ha visto. Vale. En la película hay una escena. Esa escena es esta. Es una fotografía de una calle supuestamente de Nueva York. No se rodó en Nueva York, se rodó en Los Ángeles y la calle no existe. Esto es importante. No es exactamente una calle real. Es una calle abandonada. Pero la calle abandonada tuvo que ser decorada. Y como tuvo que ser decorada, en la decoración de la calle hay un montón de cosas. Básicamente, cartelería. Hay muchos carteles. Bueno, esto ocurre durante un segundo de menos de 3 de una película que dura casi 2 horas. Vamos a fijarnos con un poquito de detalle. Enfocamos de cerca. Imagen 1. Batman vs Superman. ¿Han visto el logo, verdad? Es el logo. Es el logo de Batman vs Superman. ¿Cuál es el problema? Que esto es del 2007. ¿Cuál es el otro problema? Que en realidad este logo ya existía. Vamos a ir haciendo esto por matices y con calma. El logo existía desde el 2002, pero la película no se llevó adelante porque hubo una serie de diferencias entre la productora, quiénes iban a ser los protagonistas, de manera que quedó suspendida. Pero en el Salón de Cómics de San Diego se presentó en 2013 y se dijo que se inspiraría en el Caballero Negro Retorna, que es lo que se utilizó finalmente como película, que se ha estrenado el 26 de marzo de este año con este logo, que es el que está en la película. Ahí, bien colocado en el cartel más grande. Esto es raro. Bueno, se podía saber más o menos. Es complicado, pero había gente que estaba, por decir, en el secreto. En el mundo del cine, los dibujantes, los especialistas, trabajan para varias compañías, y esto es la Warner Brothers. Aunque no eran los dueños de los derechos, porque pertenecía a Marvel, que es Lucas. Es decir, bueno, más o menos digamos que podía haber gente en común, aunque se intenta buscar y no hay pruebas
Cuando se le ha preguntado a la productora siempre ha dicho lo mismo, que ellos sospechan que alguien lo sabía de alguna manera y que, bueno, que de alguna forma a alguien se le ocurrió ponerse ahí, porque todavía no se sabe realmente quién colocó esta imagen, a pesar de que hay ahora como quien diría, una intensa búsqueda. Vamos a seguir recorriendo la calle. Imagen 2. Legally Blonde, traducida en España como Una rubia muy legal. Es una película, pero de Reese Witherspoon, pero aquí no me interesa la película, me interesa lo que anuncian ahí, que es un musical. Es el musical Una rubia muy legal. Se grabó en septiembre de 2007, unos meses después de que se estrenara la película, y se transmitió por la MTV. Era un musical que se había preparado, por lo tanto, al mismo tiempo que se producía el estreno de la película. Con lo cual, aunque esto ya es más complicado porque es ligeramente posterior, aquí ya hay una ligera dificultad. Y es que el cartel dice que se exhibirá del 4 al 9 de abril de 2016. Pero es que se ha exhibido del 5 al 9 de este año. Un día de error. Un día de error. Esto ya es más serio, porque es mucho más complejo. Y aquí nos estamos metiendo en algo ya muy extraño. El cartel es prácticamente idéntico, pero porque el cartel está inspirado en el musical, con lo cual es fácil que el cartel fuera idéntico. Lo que es difícil es que se acertaran las fechas. Esto es más complejo, porque a partir de esto, no tanto por el estreno de la película, alguien plantea un detalle. ¿Y si la película nos está contando cuando empieza la guerra zombie de la película? Porque, como en la película Nueva York está muerto, lo que sale son fechas anteriores o más o menos recientes al momento en que Nueva York queda deshabitado. Está anticipando unas fechas. Seguimos recorriendo la calle. Atención a esto. Imagen 3. Un coche borroso, de color azul. Esto es más complejo. No puede ser, pero es así. Es un Toyota Hilux que se presentó este año. Se va a empezar a vender en septiembre, no existe todavía. Se ha empezado a comerciar solamente en Asia en el mes de mayo de manera muy limitada. Está dibujado en la película, es este. Empezará a venderse en Estados Unidos en el mes de septiembre de este mismo año, todavía no ha llegado. Seguimos avanzando en el tiempo a lo largo de la calle. La calle lleva un orden de presentación de fechas. Según vamos girando los carteles como en una secuencia, la secuencia del plano de la película, del movimiento de la cámara, vamos avanzando en el tiempo. Estamos ya en el mes de septiembre del 2016, de nuestro propio año. Vamos a avanzar un poquito más. Número 4. Este es todavía mejor. Resident Evil. Resident Evil es un videojuego que tiene varias películas. Ha habido varias. Sin embargo, en la imagen de la película se ve una extraña imagen de la protagonista, de Mila Jovovich, con una especie como de venda en los ojos. Atención a esto. La cara que aparece, los labios, son idénticos a una fotografía que ella subió a Twitter, sin saber esto, por supuesto, hace unos meses, preparando el estreno de la película que será el 2 de septiembre de este año. Es esta imagen, pero girada en un ángulo de 40 grados. Esto es todavía mejor. Esto Mila Jovovich lo sabe todo el mundo. Es decir, esto se ha convertido en una cosa absolutamente viral porque es demasiado raro. Aquí ya no estás hablando de que ella podía conocer, bueno, es posible, siempre es posible todo, pero digamos que esto empieza a ser ya muy extraño. Seguimos. Recorriendo la calle. Allá abajo, del todo, Mamma Mía. Esto es más complicado. Mamma Mía no estaba previsto que hiciera ninguna gira a lo largo del año 2016, de hecho no lo iba a hacer. Sin embargo, se acaba de anunciar, es de septiembre de 2007, con lo cual era conocido por parte de los que hacían la película, porque aunque no se había estrenado, se sabía que se estaba haciendo como musical. Pasa lo mismo que en Legally Blonde, que en Una rubia muy legal. Pero aquí, en este caso, bueno, me he equivocado en el texto, lo cuento brevemente, porque he puesto un error. Mamma Mía se va a volver a reestrenar en noviembre de 2016, probablemente con espera de estar en cartel hasta finales del primer trimestre de 2017. Esa es la fecha de la guerra zombie de la película que están viendo, el primer trimestre del año que viene. Entonces, ahora, en estos casos, cuando nosotros vemos algo como acabamos de ver, vamos a decirles el título Puppet Master de una novela de Heinlein, que es uno de los grandes autores de la ficción del siglo XX. Estos son los casos de cuando el destino te va a perseguir, que es el último elemento que quiero tocar.
Cuando vean algo como esto que han visto, tengo 8 películas del estilo de lo que acaban de ver. 8. Bien conocidas porque se dedican a buscar estas fricadas. Alguna española, por cierto, y muy interesante. Entonces, realmente, el problema que hay con estas cosas es que es muy difícil intentar demostrar de una manera científica, si nos acogiéramos a un procedimiento científico, que esto no era conocido. Pero es exactamente lo contrario. Soy abogado, que alguien me gane un juicio si yo tengo esto para defenderme. Vamos, lo gano seguro. Porque por lo menos le hago dudar al jurado o al juez de que puedo tener razón. Eso seguro, como mínimo. Le meto la duda. Entonces, el problema es que nosotros no podemos saber nunca cuál es el futuro porque el futuro no existe. Y si existiera, lo que nos prueba esto es que es imposible de acertar con precisión matemática, pero sí con ligeros errores que parecen generar resistencia como de anomalías o cruces que no podemos controlar. Entonces quería terminar con ejemplos de estos cruces, porque si no, no queda muy claro. Porque, claro, una cosa es una novela y otro caso sería un cine, un programa de radio, hay de todo, ¿eh? Pero he decidido buscar casos muy singulares que llamen la atención de manera especial. Empezamos, si le da la gana, con el caso Ziglan. Bueno, el caso Ziglan, esto se ha jorado, pero ahora está. Bueno, esto es una historia real. Henry Ziglan era un maderero tejano que tenía un compromiso de boda en 1893, pero el hermano suyo estaba muy enfurecido, se lo quería cargar y al estilo tejano le pegó un balazo para vengar a su hermana que se había suicidado por culpa de este malote. El maderero tejano trata mal a la chica se suicida, su hermano intenta matarle y le pega un tiro. Le pega un tiro, pero el tiro no se lo pega bien. No se lo pega bien y la bala queda incrustada, mientras voy pasando esto, queda incrustada en un árbol. Entonces, como queda incrustada en un árbol, no muere. Pero años después, a Ziglan no le gustaba o no le apetecía que siguiera existiendo ese árbol porque era muy grande, le estorbaba para sus cultivos y decidió cortarlo. Tuvo mala suerte porque lo cortó mal. Y entonces, como no lograba cortarlo, no se le ocurre otra cosa que meter una carga de dinamita y volar al árbol al estilo también tejano, que es el mejor sistema. Mala suerte, porque la carga de dinamita que metió en el árbol detonó la bala que está incrustada en el tronco que le mató. Esto es real. Es real, es real. Bueno, el siguiente caso que había elegido es el caso Beatriz. Bueno, sí, claro, lo voy contando. Bueno, el caso Beatriz es un caso muy conocido, ocurrió en el estado de Nebraska en 1950. Eran los miembros de una congregación religiosa que habían quedado todos ellos para un servicio religioso a las 7:20. Pero ninguno llegó. Uno tuvo una avería en un coche, el reverendo se retrasó porque tenía la cola de la ropa que tenía algún problema, a otra señora se le puso enfermo el niño. Resumiendo, todos llegaron, pero ninguno a las 7:20. Mejor, porque a las 7:35 cayó un rayo que hizo explosión completa la iglesia. Nadie murió, se salvaron todos. Es un caso de buena suerte. El caso contrario que el anterior. El caso Menai es un clásico mundial. El 5 de diciembre de 1664, un barco naufragó en el estrecho de Menai, está en Gales. Hubo 82 pasajeros en total del pasaje que la palmaron. Pero un superviviente que se llamaba Hugh Williams. El mismo día de 1785 vuelve a naufragar un barco en el estrecho de Menai. Ahí la palman 70 pasajeros, pero hay un superviviente, Hugh Williams. Y de nuevo, el 5 de agosto, en 1860, se vuelve a hundir un barco en el estrecho de Menai. Ahí no fue el mismo día, no fue el 5 de diciembre, pero bueno, da igual. Esta vez hay 25 muertos y hay de nuevo un superviviente, Hugh Williams. Si usted se llama Hugh Williams, nunca se muere en el estrecho de Menai en un naufragio. Esto es un ejemplo clásico de un bug. Esto es una anomalía de bichito, de lo que llamamos un bichito. Y luego quería terminar con una serie de elementos claramente frikis. En 1911, 3 hombres llamados Green, Berry y Hill mataron a Edmund Godfrey en su residencia. Fue fácil encontrarles porque la residencia se llamaba Green, Berry y Hill. Reunía los nombres de los 3 asesinos, el nombre de la residencia. En 1975, es un caso curioso, Joseph Finlock, que iba pasando por la calle, le cayó encima un niño, un bebé. El bebé no se mató. Le ocurrió lo mismo en 1976, otra vez, exactamente igual. Le cayó un bebé que tampoco se mató encima. Eso es imposible. Y ahora, para rarezas totales.
El matrimonio Cummings tenía 5 hijos que nacieron el 20 de febrero del 52, Catherine, el 20 de febrero del 53, Carol, el 20 de febrero del 56, Charles, el 20 de febrero del 61, Claudia, y el 20 de febrero del 66, Cecilia. La posibilidad es desde 17.797.577.730 a 1. Como acertar todas las loterías del mundo durante 2 siglos. Es decir, da igual, podríamos seguir ahora toda la noche. Estos ejemplos los he colocado porque justifican el por qué ocurre el anterior. Ocurre el anterior porque hay estas cosas. Es decir, porque hay errores. Hay cosas que no funcionan bien, como dicen en Matrix. Hay cosas que fallan. Y lo malo es que las vemos. Vemos que no funcionan bien. La cuestión es cómo explicamos el por qué estas cosas no funcionan bien. Yo prefiero no explicarlas, porque no tiene sentido. Y porque cualquier explicación que dé me voy a equivocar. Entonces, no tiene ninguna lógica. Lo único que sabemos es que desde hace relativamente poco tiempo somos capaces de verlas. Sí, podemos intuirlas. Incluso podemos fijar elementos de cálculo para ver si son nuestras interpretaciones correctas o nos equivocamos. Yo ahora mismo tengo 7 apuntadas para ver si se cumplen o no. Por eso no las he traído y ya lo dejaremos para dentro de unos meses. Que quiero ponerlas cada una con un margen de 2-3 meses antes de que teóricamente ocurran. No soy el único que lo está haciendo, hay mucha gente que está haciendo lo mismo. Esto es interesante porque es intentar ver si el error es natural o si el error se divide en función de un futuro que sabemos que no existe. O sea, depende de cómo consideremos el transcurso del tiempo. Es decir, aquí no estamos hablando de adivinar el futuro, estamos hablando de posibles senderos del futuro. Pero si se fijan, en ninguno de los casos que he puesto, en ninguno, hay lo que llamaríamos adivinación. Es otra cosa, mucho más rara. Es un aparente error que hace que algo que nosotros sabemos o no sabemos que va a ocurrir, está no predestinado a ocurrir, sino que mecánicamente en unos casos ocurre y en otros no, pero nunca exactamente como lo hemos liquidado o pensado, con ligeras variaciones o elementos que lo trastornan y no lo hacen exactamente igual. O sea, cuando el matrimonio Cummings solo tuvieron 5 hijos, yo no hubiera apostado contra ellos si hubiera tenido un sexto. Es decir, desde luego no hubiera apostado contra el 20 de febrero, por precaución. Es decir, es exactamente igual. Podría haber traído decenas y decenas de casos. Hay un caso que contamos Jesús y yo hace tiempo de un tipo al que le cayeron 3 veces en su vida un rayo encima. Pero es que un rayo destruyó su tumba. Pues, estos casos son increíbles. Porque parece que existe un elemento que supera lo natural. Entonces, como podemos estar hablando toda la noche, lo vamos a dejar aquí. Como luego va a haber un pequeño coloquio, si tiene alguna duda, pues me la preguntan.